Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Max Blumenthal, editor en jefe de The Grey Zone. Entonces, Max, has cubierto ampliamente numerosas intervenciones y operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos, y te has centrado especialmente en Venezuela durante muchos años. Incluso entrevistaste al propio presidente. Desde tu perspectiva, ¿ves alguna indicación creíble de que Estados Unidos se esté preparando para una acción militar real o algún tipo de intervención al estilo de un conflicto por poderes en Venezuela? Porque a veces parece que Trump plantea un problema que en realidad no existía y luego busca algunas concesiones para hacerlo desaparecer. ¿O crees que se trata de un plan genuino para invadir o al menos derrocar al gobierno? I'm looking right now at a New York Times article that just came out. Ahora mismo estoy viendo un artículo del New York Times que acaba de salir. Trump sopesa opciones para un ataque a Venezuela. Así que obviamente es algo que se está considerando seriamente, porque todas las demás opciones se han agotado y han fracasado para el régimen estadounidense, que ha intentado derrocar al gobierno de Venezuela desde que éste cambió su constitución y comenzó a nacionalizar los recursos bajo la presidencia de Hugo Chávez, quien fue elegido en 1998. El primer golpe fue en 2002. Y ahora estamos presenciando una rápida acumulación basada en una designación completamente falsa de narcoterrorismo. Fuerzas estadounidenses que no son suficientes para invadir y tomar el control de Venezuela, pero sí para causar estragos. Y el hecho de que el New York Times esté presentando todas estas opciones de forma hipotética demuestra que la administración Trump, o su llamado Departamento de Guerra, en realidad no sabe cuál es su plan ni qué va a hacer. Creo que es posible que esto se vuelva en su contra, como tantas otras operaciones dentro de Venezuela, causando un enorme daño no solo a la economía y al pueblo venezolano, sino también a la estabilidad general del hemisferio occidental. ¿Cuáles son los principales objetivos, entonces? Como dijiste, la mayoría de la gente, o casi todos con los que hablo, parecen estar descartando toda la idea del narcoterrorismo, que no es un concepto muy convincente. Pero se trata sobre todo del petróleo, del litio. ¿Cuáles son los principales objetivos? Sé que Trump en el pasado ha hablado con bastante entusiasmo sobre lo que haría, ya sabes, sobre la posibilidad de apoderarse de los activos petroleros de Venezuela. Pero, ¿se trata simplemente de los recursos naturales o hay algo detrás? Quiero decir, al parecer tienen un plan de contingencia para apoderarse de los campos petrolíferos y de los aeródromos en Venezuela, tras inutilizar las bases militares, y luego capturar o matar a Maduro mediante algún tipo de operación de fuerzas especiales o ataque de decapitación. Es una locura, una absoluta locura, y lo dicen en serio. Al final de su discurso en Quantico, Pete Hegseth, el contratado con antecedentes de Dewey del llamado Departamento de Guerra, calificó al liderazgo militar de gordo y gay y lanzó una crítica muy sutil contra los generales negros, lo que creo que contribuyó a la salida del general que debía dirigir esta invasión. Halsey, que fue el director del Southcom para todo el ejército estadounidense, se opuso a este plan disparatado de la administración Trump y se marchó. Al final dijo que Estados Unidos necesitaba volver a guerras como la Primera Guerra del Golfo. Mucha gente no se dio cuenta de esto, pero Pete Hegseth presentó la Primera Guerra contra Irak como una demostración limpia del poder estadounidense, con miles de tropas iraquíes rindiéndose, algo que, según él, debía repetirse. También hemos oído a Lindsey Graham referirse a Granada, la guerra falsa que Estados Unidos organizó en el Caribe contra un gobierno socialista, básicamente para eliminar ese gobierno y darle a Reagan una victoria política. Y Panamá, la decepción de Panamá, en la que Estados Unidos calificó a un antiguo agente de la CIA, Manuel Noriega, que se había vuelto demasiado poderoso y se oponía a la intervención estadounidense en Centroamérica.
Lo llamaron narcotraficante, lo capturaron y mientras tanto bombardearon el país, dejando cientos de civiles muertos y destruyendo un barrio mayoritariamente afropanameño de Ciudad de Panamá llamado El Chorrillo. Desplazaron a sus habitantes, los internaron en campos rodeados de alambre de espino y luego instalaron uno de los gobiernos más corruptos de la historia, con una aprobación de alrededor del 2%, convirtiendo a Panamá en un centro de blanqueo de dinero. Estos son los modelos de lo que Estados Unidos pretende hacer en Venezuela. El objetivo es robar los recursos de Venezuela y repartirse contratos que se distribuirán entre los socios empresariales de Trump. La administración Trump es un cartel de delincuencia de cuello blanco que busca cumplir las fantasías más desmedidas del fantasma de Dick Cheney, desde Venezuela hasta Groenlandia y Asia Central. En The Gray Zone hemos descubierto detalles de estos planes que se remontan a 2019, procedentes de asociados de Trump que fueron entrevistados por el FBI. Hoy tenemos esas entrevistas del FBI como parte de la Operación Gideon, la invasión mercenaria de Venezuela dirigida por el ex boina verde Jordan Goodrow, que fracasó de forma catastrófica. De todo se culpó a Goodrow. Ahora se enfrenta a cargos federales por tráfico de armas. Pero el hecho es que Goodrow parece haber sido reclutado para esto por uno de los principales asociados de seguridad de Trump, Keith Schiller, el guardaespaldas de Trump que se encargaba de la seguridad en los eventos de Trump. Tenía una licencia de exportación de armas y ahora hace lobby para Pakistán. Con su nueva empresa, GreenMet, ha estado en Groenlandia buscando minerales de tierras raras. También fundó una empresa llamada Global Governments para poner en marcha una invasión o para beneficiarse de una operación de cambio de régimen en Venezuela con el fin de conseguir contratos para los allegados de Trump. Ese era todo el propósito. Eso fue lo que me dijo Jordan Goodrow, y eso es lo que se desprende claramente de todas las entrevistas del FBI que hemos visto. Vamos a publicar una investigación extensa sobre esto, que sentará las bases de lo que Trump planea hacer en Venezuela. Pero hay otro motivo ahí, y es ideológico. Es el motivo de la figura que asume la responsabilidad de esta operación, Marco Rubio, quien encabeza lo que llamo el complejo industrial gusano. Ese es el nexo de las comunidades de derecha anticomunistas y supuestamente disidentes de América Latina en el sur de Florida, que anhelan derrocar a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, así como a cualquier liderazgo de izquierda que se interponga en su camino, desde Lula da Silva hasta Gustavo Petro en Colombia. Pero estos tres objetivos principales deben ser eliminados. Es su sueño, su fantasía desde Bahía de Cochinos. Es por eso que puede que hayan estado involucrados, o bastante claramente involucrados, en el asesinato de John F. Kennedy, por no haber proporcionado apoyo aéreo en Bahía de Cochinos. Quiero decir, esta obsesión obstinada del complejo industrial gusano está llevando a Marco Rubio a una situación que podría ser su perdición si algo sale mal. Y es muy probable que salga mal, porque desestabilizará Venezuela y podría provocar una guerra civil dentro del país entre los chavistas y la oposición de extrema derecha fanática que ha sido respaldada por Estados Unidos. Esto conduciría a una ola migratoria masiva que ya ha desestabilizado la frontera entre Estados Unidos y México y ha contribuido al auge de Donald Trump y su victoria en 2024. Así que esta es una ecuación muy tóxica. Estados Unidos ha hecho tanto a lo largo de los años para intentar derrocar a Hugo Chávez y a su sucesor, Nicolás Maduro, pero todo ha fracasado. Ahora simplemente se están moviendo hacia la fuerza militar bruta, sin provocación alguna, sin ningún pretexto, y están inventando una falsa designación de narcoterrorismo para justificarlo todo, para proporcionar una aparente base legal a lo que están a punto de hacer. Esto significa extinguir la falsa guerra contra el terrorismo de Dick Cheney, con la falsa guerra contra las drogas de Ronald Reagan, para llevar esto a cabo.
Bueno, mientras la administración Trump impulsa esta narrativa de narcoterrorismo como motivo para intervenir en Venezuela, parece que desde Europa, o más concretamente desde Noruega, se ofreció una forma alternativa de legitimidad, una que encaja más dentro de la tradición de la hegemonía liberal. Es el punto en el que se puede fusionar la búsqueda más derechista de la hegemonía con la ideología de difundir la democracia y los derechos humanos mediante la fuerza militar. Y como académica y líder opositora, la generosa María Corina Machado, quien recibió el Premio Nobel de la Paz. Pero, de nuevo, esto es un poco más descarado de lo habitual, en cuanto a lo evidente que resulta que ella esté animando a un ataque militar contra su propio país, básicamente ofreciendo los recursos naturales de su país a los estadounidenses si simplemente vienen e invaden. También la escuché, creo, culpar al presidente venezolano de ser el cerebro detrás del fraude electoral de 2020, que supuestamente le robó la victoria a Trump. Quiero decir, es una ganadora del Premio Nobel de la Paz bastante interesante, eso sí. ¿Cómo interpretas esto? Yeah, thanks for bringing that up. I mean, the Nobel Peace Prize has been Sí, gracias por mencionarlo. Quiero decir, el Premio Nobel de la Paz ha quedado completamente desacreditado a plena luz del día. Y solo un galardonado de este premio tuvo la previsión y la dignidad de rechazarlo. El filósofo antiimperialista Jean-Paul Sartre, una especie de opuesto, tanto política como intelectualmente, de charlatanes como Bernard-Henri Lévy, que apoya los cambios de régimen desde Venezuela hasta Irán. María Corina Machado representa el punto más bajo, el declive absoluto de credibilidad de la clase transatlantica, que apropó el genocidio en Gaza. Nunca se opuso a él, ni siquiera pensó en respaldo de la nominación de los equipos de emergencia en la Franja de Gaza o de los periodistas en la Franja de Gaza. En su lugar, se lo dieron a alguien que ya estaba a la vanguardia de provocar una guerra de cambio de régimen. De hecho, fueron María Corina Machado y su equipo quienes inspiraron a la administración Trump a emitir la designación de narcoterrorista a partir de enero de este año. Y en realidad a manipular la inteligencia y despedir a funcionarios de inteligencia estadounidenses que concluyeron que Nicolás Maduro no tenía conexión con una banda venezolana entrenada en Aragua, a la que Trump había acusado de invadir Estados Unidos. Así que María Corina Machado es la figura más radical de la oposición venezolana, respaldada por Estados Unidos. Es incluso más radical que la facción de Juan Guaidó. Estuve en Venezuela en 2019 cuando la facción de Juan Guaidó se preparaba para un golpe militar. Vi lo que hicieron en las calles de Venezuela, donde primero intentaron una supuesta intervención humanitaria con USAID, embistiendo camiones a través de la frontera colombiana para comprometer la soberanía de Venezuela, avergonzar al gobierno de Maduro y crear un espectáculo de caos, para que en los medios internacionales pareciera que existía una crisis de hambre causada por el socialismo. Pero María Corina Machado, ese mismo día la vi en Caracas intentando liderar a grupos de matones y a sus compañeros de clase alta, en su mayoría venezolanos de piel clara, para tomar una base aérea en Caracas, llamada La Carlota, lo cual no llegó a nada. Gritaban a través de las vallas, tratando de convencer a los soldados de que se unieran a su bando. No pasó nada y al final todos fueron a almorzar a un barrio cercano. Allí comieron comida italiana, así que fracasó. Pero ese mismo día, ella y sus colegas del ala más radical de la oposición hicieron un llamamiento a Estados Unidos para que llevara a cabo una intervención militar en Venezuela, al estilo de Libia. Esto siguió a su petición de que Israel y Benjamín Netanyahu atacaran Venezuela y derrocaran a Maduro, después de un acuerdo de asociación formal que firmó con Netanyahu y su partido Likud. Así que esto realmente muestra quién es ella y a quién premió el Comité del Nobel.
radical Una de las figuras más radicales y fanáticas de toda la historia de América Latina, alguien a quien considero una especie de Pinochet con falda, que ha prometido purgar a sus oponentes ideológicos. Millones de venezolanos que son chavistas, que son pobres, que no existían en la sociedad venezolana antes de que Chávez llegara al poder. Ha llamado a purgarlos cuando llegue al poder, ha prometido purgarlos cuando llegue al poder, y está complaciendo a las fuerzas que cree necesitar para tomar el poder por los medios más antidemocráticos posibles, una intervención militar. En una entrevista con Bloomberg la semana pasada, declaró que Maduro y su ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, supervisan un sistema de máquinas de votación que ha manipulado elecciones en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, lo que habría provocado la derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020. Así que culpó a Venezuela de manipular las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y evidentemente dijo esto para provocar lo suficiente a Donald Trump como para que autorizara el bombardeo de su propio país. Además de eso, como mencionaste, prometió repetidamente en su entrevista con Bloomberg y en una entrevista con Donald Trump Jr., entregar los recursos de su país a varios cárteles empresariales cercanos a Donald Trump. Así que esta es la figura que se supone debe asumir el poder. Y creo que es importante señalar que el New York Times y otros periódicos liberales la presentaron como la Dama de Hierro y como una heroína de la democracia cuando se postuló a la presidencia en 2024. Ese fue realmente el punto de inflexión que nos llevó a la crisis actual. Es extraordinario, sin embargo, aunque encaja de algún modo con los últimos 30 años, otorgar el Premio de la Paz a alguien como ella. Porque siempre insistimos en que la democracia significa paz y que la democracia se impone por la fuerza militar. El fallo, supongo, es que ella representa la democracia. Pero lo que me pareció muy interesante es que Trump no pareció entusiasmarse con esta justificación ideológica de difundir la democracia. En cambio, está apostando fuertemente por esta lucha contra el narcoterrorismo, que encaja más dentro de la categoría de ley y orden, irónicamente, donde quiere construir legitimidad. Pero dentro de ese marco, por supuesto, surgen algunas preguntas sobre los ataques que ya se están llevando a cabo, principalmente contra estos barcos venezolanos. Esto resulta desconcertante para muchos, porque Venezuela está bastante lejos de Estados Unidos. ¿Cómo se pueden entender estos ataques a estos barcos? Porque desde luego, si están transportando drogas, esto difícilmente parece estar en consonancia con el derecho internacional. Sí, estos son barcos de pesca comunes. Se ven a lo largo de toda la costa venezolana. Son muy pequeños, no llegan muy lejos, tienen 2 motores fuera borda y la gasolina que puedan llevar. No hay manera de que puedan cargar suficiente combustible en esos barcos para llegar a Estados Unidos. Ninguno de ellos se dirige a Estados Unidos. Ninguno. La mayoría va a Trinidad y Tobago, que está a solo unos kilómetros del estado de Sucre, en Venezuela, y tiene lazos históricos con él. Hay una comunidad venezolana en Trinidad y una comunidad trinitense en Venezuela. A veces estos barcos participan en el contrabando de personas, licor, mercancías, incluido el cocaína. Pero no hay fentanilo en esos barcos. El fentanilo entra por la frontera entre Estados Unidos y México. Y en la medida en que primero llega desde Sudamérica, lo hace a través de la costa oeste. La mayor parte de la cocaína, alrededor del 95%, entra en Estados Unidos a través de Colombia, pasando por Ecuador, que está controlado por un aliado estadounidense, el presidente Daniel Noboa, un presidente multimillonario muy represivo que nació en Miami, cuya familia representa a un importante clan oligárquico latinoamericano que obtuvo su riqueza gracias a la fortuna de la fruta bonita. Y si estás viendo esto ahora, basta con hacer una simple búsqueda en Google de bonita, bananas y cocaína, y verás que la cocaína se envía a Europa en cajas de plátanos bonita,
porque aparece como material orgánico dentro de los plátanos. Y Daniel Noboa, antes de ser presidente, había sido el director de envíos de la empresa Bonita. Le va a empezar a mi familia Noboa. For his family, Noboa, the Noboa family company. It's very clear that he was involved in drug trafficking. Está muy claro que él estuvo involucrado en el narcotráfico, que la fortuna familiar está entrelazada con el narco y que han estado trabajando con la mafia albanesa para introducir cocaína en Europa y Estados Unidos. Marco Rubio, después de su último viaje a Sudamérica, apareció en el escenario con Daniel Noboa, presentándolo como un socio clave en la nueva guerra estadounidense contra las drogas. Pero no es una guerra contra las drogas, es una guerra por el control del tráfico de drogas. Y Estados Unidos no tiene ninguna intención de detener esto. Si Estados Unidos tuviera alguna intención de evitar que su sociedad sea envenenada por las drogas, ¿por qué entonces personas cercanas a Donald Trump, como Rudy Giuliani, quien fue abogado de Trump, también han sido abogados de Purdue Pharma y de la familia Sackler, responsables de la crisis de los opioides que mató a millones de estadounidenses, especialmente en el cinturón del óxido, en el país de Trump? Marco Rubio ha estado implicado en una legislación patrocinada por la gran industria farmacéutica que dificultó que la DEA procesara a médicos y compañías farmacéuticas que vendían opioides en el mercado negro, causando la muerte de millones de estadounidenses. Así que en realidad no están interesados en detener el envenenamiento de Estados Unidos. Esto es solo un pretexto. Y lo que han conseguido, a través de estos asesinatos de personas en barcos de pesca, incluidos ciudadanos trinitenses y colombianos cuyos barcos simplemente derivaron hacia la zona de conflicto, es justificar el envío de toda una flota de portaaviones a la región y escalar la militarización del Caribe con un pretexto falso. Así que de eso se trata todo esto. Solo un pretexto para generar una enorme demostración naval de fuerza que luego se utilizará para eliminar al llamado narco señor Nicolás Maduro o a sus asociados. ¿Y de qué se dice que está a cargo Nicolás Maduro? Se llama el Cartel de los Soles. Actualmente hay una recompensa de $50 millones por la cabeza de Nicolás Maduro para matarlo o capturarlo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos la aumentó desde 15 millones en, creo, 2018. Y esa es la misma suma, por cierto, 50 millones, que se ofreció por la cabeza de Osama Bin Laden. ¿Qué es el Cartel de los Soles? Es algo que no existe. No hay ningún Cartel de los Soles. Los suns eran parches de sol que llevaban los miembros de la Guardia Nacional venezolana antes de la era de Chávez, a principios de los años 90. Eran figuras que fueron reclutadas por la DEA y la CIA, específicamente por la CIA. Su principal punto de contacto era, creo, el general Rafael Guillén, quien ayudó a enviar cocaína a Estados Unidos. Sí, suena una locura. El plan consistía, en palabras de la CIA, en dejar que la droga circulara. Al permitir que 20 toneladas de cocaína fueran enviadas a Estados Unidos a través de Venezuela, con estos miembros de la Guardia Nacional básicamente recibiendo órdenes de la inteligencia estadounidense para dejar que ocurriera, pensaban que podrían rastrear las supuestas rutas del narcotráfico y ver quiénes eran los traficantes en las ciudades estadounidenses. Pero en el proceso, en realidad, envenenaron su propia sociedad. Quiero decir, puedo asegurarte que habiendo crecido en Washington, D.C., vi cómo nuestra ciudad cambiaba ante mis propios ojos. Presencié cómo se desarrollaba la epidemia del crack justo delante de mí, y todo el mundo en sí, al menos la mayoría negra de la ciudad, sabía de dónde venía. Estaba ocurriendo bajo la supervisión de la inteligencia estadounidense. Provenía de los cárteles con los que trabajaban. Así que la CIA creó el Cártel de los Soles. Luego, el Cártel de los Soles fue desapareciendo poco a poco. Y ahora lo han revivido para justificar lo que podría ser el objetivo del gobierno venezolano, simplemente porque son socialistas sentados sobre las mayores reservas de petróleo del mundo y no son títeres de Estados Unidos como Daniel Noboa.
Bueno, mencionaste que si deciden lanzar esta invasión o ataque de decapitación, podría muy probablemente desembocar en una guerra civil dentro de Venezuela. También podría provocar un enorme éxodo de refugiados que se dirigirían hacia la frontera de Estados Unidos, lo que haría que el problema se sintiera allí también. Pero supongo que mi última pregunta tiene que ver con las consecuencias en la región en general, porque por un lado, Venezuela ha tenido a menudo una relación conflictiva con sus vecinos. He estado en Colombia varias veces, y las críticas y la hostilidad hacia Venezuela allí eran bastante evidentes entre los militares. Sin embargo, ahora parece que eso ha cambiado, y de forma bastante drástica. Por supuesto, es un gobierno diferente al de Santos, Uribe y los que los precedieron. Pero, ¿cómo ves que reaccionaría la región en su conjunto en América Latina ante, supongo, un ataque masivo de Estados Unidos de este tipo? US attack in this manner. Well, if you're talking about Bueno, Colombia, si estás hablando de Colombia, es importante entender cómo la sociedad colombiana ha sufrido a causa del asalto de Estados Unidos a Venezuela. Las sanciones unilaterales que Estados Unidos impuso a Venezuela fueron responsables de las oleadas migratorias, y estas pasaron por Colombia. Y Colombia, que ya es un país pobre y que ha vivido su propia historia traumática con la guerra civil y la guerra contra las drogas, y tuvo que absorber a cientos de miles de migrantes, les generó de enorme presión. Entonces, quieren que su frontera se desestabilice otra vez con una operación estadounidense a gran escala, al estilo de Libia. No lo creo. Esto trasciende la izquierda y la derecha. Sin embargo, en Colombia existe la facción uribista de Álvaro Uribe y sus asociados, el estratega político Joya Rendón, Iván Duque, el último presidente que fue el principal socio de la administración Trump en el apoyo al asalto contra Venezuela. Ellos cooperarán con cualquier cosa que Estados Unidos quiera hacer. El presidente actual de Colombia, Gustavo Petro, surgió del movimiento estudiantil que se oponía a la dictadura de derechas en Colombia. Y él representa, en cierto modo, la capacidad de la sociedad colombiana para superar el trauma de la guerra civil y dejar atrás la idea de que toda la izquierda colombiana son solo guerrilleros de las FARC. Petro ha sido extremadamente franco en el escenario mundial, no solo contra el asalto de Estados Unidos a Venezuela, sino también contra el asalto estadounidense-israelí a la Franja de Gaza. Esto lo ha puesto en el punto de mira de Trump. Ahora está siendo sancionado personalmente por el régimen estadounidense y ha celebrado varios mítines muy grandes en Bogotá contra la militarización estadounidense en el Caribe. Como dije antes, ciudadanos colombianos han muerto en estos bombardeos estadounidenses sobre embarcaciones. Pero Petro no controla el ejército. Petro doesn't control the military. The military is infested with. El ejército está infestado de elementos de derecha pro-estadounidenses. Es decir, técnicamente él lo controla, pero puede que no lo controle ideológicamente del mismo modo que Maduro lo hace en Venezuela con su ejército. Y sé que el ejército también ha tenido asociaciones a lo largo de los años en Colombia con milicias de derecha. Al mismo tiempo, están las FARC, los restos de las FARC en Colombia, que están formal o efectivamente alineadas con el gobierno de Venezuela. Así que podría verse como un conflicto civil se extiende más allá de la frontera hacia un lugar como Colombia. Al este de Venezuela está el gobierno de Kamla Persad-Bissessar, la presidenta de Trinidad y Tobago, que realmente representa a la comunidad indotrinitense y es muy pro-estadounidense, hasta el punto de que prácticamente está lista para ponerse una gorra de MAGA. Ella ha apoyado a Trump de forma constante, e incluso después de que los ataques aéreos de Trump mataran a ciudadanos trinitenses sin ninguna prueba de que fueran narcotraficantes, redobló su apoyo a la demostración de fuerza de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos está realizando maniobras conjuntas en Trinidad, que se encuentra a solo unos kilómetros de Venezuela. Así que Trinidad y Tobago se ha convertido en el principal punto de partida para el asalto a Venezuela. Y esto tiene un significado más amplio.
Durante una o varias generaciones, Estados Unidos ha intentado impedir la integración regional de las naciones del Caribe, manteniéndolas débiles y fragmentadas, porque la integración significaría que se convertirían en un bloque poderoso con un enorme potencial humano y recursos. Manteniéndolas separadas, no son más que un conjunto de islas con muy poca capacidad para viajar entre sí. Y en medio del Caribe está Cuba, que como mencioné, es el premio para Rubio. Así que esto está devolviendo a Estados Unidos a la doctrina Monroe, de nuevo a las guerras del banano, cuando los marines estadounidenses invadieron Haití y robaron su oro en Puerto Príncipe, cuando los marines invadieron Nicaragua y nombraron a un presidente títere conservador para derrocar a los liberales nicaragüenses, y se enfrentaron a una heroica insurgencia liderada por Augusto Sandino en los bosques de Nicaragua. Aquí es donde estamos otra vez. Y esta es la mentalidad de la administración Trump. Es diplomacia de cañonero por recursos, sin ningún tipo de pretensión de difundir la democracia. Y puede que ni siquiera sepan con qué están tratando. Parece una reacción desafortunada ante el momento multipolar. Intentar apuntalar el dominio absoluto de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Sí, quiero decir, ese es otro punto, China. China ha estado formando relaciones sólidas en todo el hemisferio occidental. Lo primero que ves al aterrizar en el aeropuerto de Ciudad de México son anuncios de la tecnología de Huawei. Venezuela ha firmado varios acuerdos de cooperación con China. Estados Unidos, si va a haber un mundo multipolar, al menos la administración Trump, aunque creo que esto trasciende a republicanos y demócratas, quiere controlar todo el hemisferio occidental y mantener a China fuera. Ese es un objetivo principal aquí. Obviamente, también fue evidente en Panamá. Ah, sí, buen punto, hacerse cargo de eso. En fin, gracias por dejarme conocer tu opinión. Y sí, espero que no lleguemos a un ataque real, pero parece que nos estamos dirigiendo muy rápido en esa dirección. Así que... Bueno, como dijo Madeleine Albright, la exsecretaria de Estado obsesionada con la guerra, a Colin Powell, cuando tienes el ejército más grande del mundo, tienes que usarlo. Y esa parece ser la mentalidad dominante aquí con Venezuela.